Pleno de la Asamblea Nacional, a Nélida Rosandi López Salazar, ciudadana. Se le invita, por favor, a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Se le recuerda que tiene el tiempo de 5 minutos. Puede comenzar, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras asambleístas y señoras asambleístas. Hoy me dirijo a ustedes con profunda preocupación y un firme compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y la justicia para quienes hemos sido históricamente silenciadas, las mujeres. La violencia de género en todas sus formas sigue siendo una deuda pendiente en nuestro país, y dentro de esta se encuentra la violencia vicaria, una de las formas más crueles y devastadoras. Es urgente y necesario tipificarla como un delito dentro de nuestro marco normativo y reconocerla como una categoría específica de violencia de género, con un enfoque de género, interseccionalidad y de derechos humanos. Esta violencia es una forma extrema en que los agresores utilizan a los hijos e hijas como instrumentos para dañar, castigar y ejercer control a su madre, especialmente en contexto de separación o conflicto conyugal. No se trata solo de amenazas o manipulación, sino de actos de violencia psicológica, física e incluso letal, que dejan secuelas irreparables en la vida de las mujeres y las infancias ecuatorianas. Frases como "si me dejas, te quito a los niños", a las niñas. Frases como "si me dejas y me demandas por una pensión alimenticia, que es un derecho de un menor, de las infancias, de los niños y niñez y adolescencia, no vas a conocer quién soy yo". Y ellos desde el poder, de un poder privilegiado. Ejemplos como estos, inclusive como el de Dana, una niña de 8 años que desapareció el 1 de febrero del 2024 y fue encontrada sin vida 15 días después en Riobamba. La muerte la causó su propio padre. Fue encontrada en un pozo en la casa de su abuela. Este crimen atroz, que evidencia la violencia vicaria a la que se encuentran sometidas las mujeres ecuatorianas. Escalar hasta el femicidio infantil, arrebatando vidas inocentes y destrozando familias enteras. Casos similares como el de Rosa, quien perdió a sus hijas en manos de su expareja, demuestran que este patrón de violencia no es aislado, es constantemente sistemático y hay que empezar a visibilizarlo. Es una problemática social que viven al día a día las mujeres de forma sistemática, que las violenta sin ningún control. Uno de los casos más atroces, un hombre asesinó a su propia hija de apenas 4 años de edad, como una forma de venganza contra su expareja. Esto ocurrió en abril de 2022. Conmocionó a la sociedad ecuatoriana, sí. La niña fue lamentablemente estrangulada por su progenitor, por su propio padre, quien a su madre previamente la había amenazado. Este acto despiadado y irrefutable de que la violencia vicaria no es solo una forma de maltrato psicológico, sino que puede llevar consecuencias fatales. Otro caso es el caso de Gabriela Guzmán, donde se ejerce control y poder. Otro caso es el caso de Soledad Díaz, quien fue, sí, separada de sus hijas, producto de esta violencia vicaria. Otro caso que como abogada que acompaña a víctimas día a día es el de Betty Andaluz, quien es perseguida por el sistema judicial, que también se presta para estas formas de violencia. Sin embargo, en Ecuador, sí, ha avanzado en la protección de derechos a las mujeres, pero existen aún vacíos legales que permiten la impunidad de los casos de violencia vicaria. La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres reconoce diversas formas de violencia, pero no menciona explícitamente esta violencia vicaria como una categoría específica. Esta omisión deja a miles de víctimas en una situación de vulnerabilidad e indefensión. La tipificación de la violencia vicaria, señores, es una obligación del Estado, de este Estado ecuatoriano, en cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW,
y la Convención de Belén do Pará, que obliga a los estados a garantizar la protección efectiva contra todas las formas de violencia. Las mujeres, las niñas y las infancias, los niños y niñas adolescentes merecen vivir una vida libre de violencia. Señores legisladores, la violencia vicaria está directamente vinculada con el femicidio. Según la Fundación Aldea, en el 2024 cerró una alarmante cifra con 274 femicidios, según la sociedad civil. Este número incluye 269 femicidios cometidos durante el año y 5 casos de mujeres reportadas desaparecidas en el 2023. Ejemplos como este son importantes. Y qué pena que para muchos o muchas se tenga que minimizar esta problemática. Qué pena que cuando mujeres estamos aquí reclamando, tratando de visibilizar una problemática, se nos minimice y se nos señale y no se nos presta atención. Por eso estamos aquí, para exigir, para que dejen de minimizar esta problemática que las muchas mujeres se van a identificar y están identificándose. Si realmente queremos erradicar la violencia de género, debemos reconocerla, identificarnos. No solo les pasa a las mujeres en la esfera pública, también les pasa a las mujeres en la esfera privada. Asimismo, señores asambleístas y señoras asambleístas, esta reforma requiere adoptar un enfoque de derechos humanos. Y esta violencia es interseccional porque no solamente golpea a las mujeres con una situación privilegiada, golpea a muchas con crudeza, como mujeres en condición de pobreza, mujeres indígenas, mujeres ecuatorianas, mujeres afroecuatorianas, mujeres en condición de pobreza, con discapacidad o migrantes. Esta interseccionalidad hay que considerarla y tomarla en cuenta porque nos obliga a reconocer que múltiples formas de discriminación se entrelazan exponiendo a ciertos grupos a mayores riesgos, a mayores barreras, que para estos grupos es imposible acceder a la justicia, a una justicia digna, esta misma que se presta para seguir persiguiendo y vulnerando los derechos de las mujeres a través de las infancias. Por ello, insto a esta Asamblea Nacional a dar un paso decisivo y valiente, a dejar de minimizar esta problemática social que nos atraviesa a todas las mujeres, señoras asambleístas y señores asambleístas. A incorporar esta violencia vicaria como un delito específico dentro del Código Orgánico Integral Penal y la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta reforma permitirá sancionar con mayor eficacia a los agresores, establecer medidas de protección oportunas y garantizar una reparación integral para las víctimas. Y es imprescindible contar con voluntad política, con la creación de políticas públicas de prevención y sobre todo con el acompañamiento y contención para las madres. Esto no es agenda política, esto es una problemática social que atraviesa a todas las mujeres. A las personas que están en las barras altas, y le pido a la escolta legislativa, aquí en la Asamblea Nacional está prohibido realizar proselitismo político. Si siguen realizando proselitismo político, haré que la escolta legislativa les haga abandonar las barras altas de la legislatura. Está prohibido el proselitismo político. Continúe, por favor, y disculpe la interrupción. Muchas gracias. La violencia vicaria no discrimina, atraviesa a todas las mujeres, especialmente a quienes maternan sola, a quienes crían solas, a quienes ejercen una crianza autónoma en solitaria de sus hijas e hijos. Es una forma de violencia que nos destruye emocionalmente porque se meten con lo que más amamos, nuestras hijas e hijos y nuestra familia. No más madres llorando la pérdida de sus hijos e hijas por la violencia vicaria. No más impunidad para los agresores. No más indiferencia frente a una de las formas más atroces de violencia. Y qué pena que ciertas asambleístas, siendo mujeres, hayan abandonado su curul. Que esta Asamblea Nacional, señoras y señores, esté a la altura de su mandato y tome acciones concretas para erradicar la violencia vicaria en el Ecuador. Esa violencia que nos atraviesa a todas y a cada una de nosotros. Y no importa la posición en la que nos encontremos, nos sucede a todas. Muchísimas gracias.